Muy buenas a todos los estudiantes de quinto semestre. Un placer volverlos a saludar en esta materia electiva. Esta semana vamos a hacer un pare en todos los talleres que venimos realizando, un poco para concentrarnos en algo importante en la redacción que iniciamos la semana pasada, y es un poco el uso de conectores, ¿ok? Quiero hacer una aclaración antes de iniciar la clase de hoy, y es importante que todos tengan claro que estos videos que se realizan tienen un uso especialmente y único académico, ¿ok? Es importante que no se esté reproduciendo en otras plataformas, sino que solamente si te llega a ti, vía WhatsApp o vía correo electrónico, lo uses para uso académico. Eso es muy importante que quede claro, pues lo realizo con el fin de brindarles a ustedes una explicación, que nos sintamos cerca en este escenario de pandemia, y que la universidad ha dispuesto de todo lo mejor que tenemos para ofrecerles a ustedes una educación bastante interesante y que sea de calidad para todos. Entonces, creo que este proceso ha sido bastante importante, todo este em, eh, movimiento académico ha sido bueno, y quiero hacer esa aclaración, que solo el uso de los videos que se realizan son netamente académicos, ¿vale? Cierro paréntesis. Aclarado esto, vamos a continuar con la clase de hoy, va a ser un poco más corta, pero quiero dividirla en dos espacios. El primer momento va a ser una explicación muy breve de unas diapositivas que preparé para ustedes, que es la continuidad de las diapositivas que envié la semana pasada, que donde iniciamos todo el elemento de redacción, la cual voy a retomar en este espacio para recordarla muy rápidamente y llegar al punto que quiero hoy, que es el punto del uso de conectores. ¿Ok? Los conectores. Luego vamos a pasar a revisar un pequeño documento que preparé para ustedes, son 6 hojas, pero vamos solo a revisar la primera parte sobre el uso y los tipos de conectores que existen. Ese documento se lo voy a enviar a ustedes y debe ser de uso y de estudio por parte de cada uno de los estudiantes. Este documento contiene los tipos de conectores, y en la parte inferior contiene unos ejemplos, ¿ok? Unos ejemplos. ¿Por qué son importantes los ejemplos? Porque nos van a permitir tener una relación entre lo que se explica y lo que se quiere hacer. Este elemento importante en la redacción nos va a servir para los talleres siguientes o las clases siguientes, donde vamos a seguir escribiendo diferentes textos. Vamos a escribir ensayos que son importantes con miras a la preparación de las pruebas TIT. Igual para ustedes como estudiantes o como futuros tecnólogos o profesionales los que continúen. Entonces es importante que entendamos estas partes en la redacción que nos van a permitir luego tener una buena dinámica al momento de escribir, ¿vale? De esas dos partes vamos a dividir la clase de hoy. En esta semana es muy importante que ustedes revisen el documento de Word que les mando. Este documento lo elaboré pensando en cómo mejorábamos el uso de los conectores al momento de la redacción. ¿Ok? Vamos a entender cuál es la importancia de ellos. Entonces, permítanme, vamos a compartir la pantalla un poco para presentarle. Aquí estamos viendo, esta fue la presentación que les hice la semana pasada, que denominé comunicación escrita. Todos la debieron ver, que fue la clase enviada hace 8 días. Entonces voy a pasar rápidamente esta parte un poco como para todos otra vez volver y estar conectados con el tema. Hablábamos que efectivamente la comunicación tiene unos procesos de lectura y escritura, sí, que nos van a hacer mejorar los procesos comunicativos que tengamos, ¿ok? Pero que es muy importante tener en cuenta, y es una diferencia que planteamos acá, el discurso oral y el discurso escrito, porque muchas veces nosotros desde la rapidez queremos escribir como hablábamos. Esto lo tocábamos en la clase pasada. Estas diapositivas las tienen, sin embargo, en este envío nuevamente la van a contener junto a la clase de hoy. Es importante tener muy claro que el lenguaje oral es un lenguaje mucho más coloquial, informal. El lenguaje escrito saca de su contexto las muletillas, ¿ok? Es un discurso mucho más elaborado. Luego veíamos estas grandes diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. No voy a andar en él, ya lo hablamos en la clase pasada, pero quiero retomar algunos espacios o algunos puntos muy importantes. ¿Ok? El mensaje es captado por el oído en el lenguaje oral, el mensaje es captado por medio de la vista. Esto tiene una diferencia muy, muy, muy importante, porque a veces el lenguaje oral lo conversas con otra persona y queda allí. El lenguaje escrito
tienes la forma de retomarlo y volver a leer y a partir de ahí entender algunas cosas. Por eso aquí planteaba que el lenguaje oral es momentáneo, dura solo el instante que es emitido, el lenguaje escrito es duradero y se mantiene en un formato, libros, revistas. Esos son importantes, de ahí son tendencias al momento de escribir, porque ahí nos va marcando el derrotero de cómo debemos escribir bien. Debemos usar, como dice en la última parte, un vocabulario específico cuando escribimos, no un vocabulario tan impreciso como a veces nos sucede cuando estamos conversando. Este cuadro comparativo también lo tienen, como dije anteriormente, quiero retomar un poco para llegar al punto de hoy. Hablábamos de unos propósitos comunicativos y es que es muy importante que cuando nosotros queremos decir o hacer algo, todo tiene una intención comunicativa. Esa intención pretende proporcionar una información, pretende narrar un hecho real o ficticio, pretende persuadir o convencer a un auditorio, pretende describir un objeto o un estado de las cosas, pretende protestar por una situación, pretende denunciar una anomalía o solicitar una información. Aquí es muy importante que entendamos que todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros decimos tiene un propósito comunicativo, ese elemento de llegar a convencer al otro, ese elemento de llegar a persuadirlo, ese elemento de llegar a convencerlo de lo que estás diciendo es real, de ahí los diferentes tipos de textos. Hoy, la clase de hoy, entonces, teniendo en cuenta ese resumen de la clase pasada, es revisar y aprender sobre el uso adecuado de los conectores, ¿ok? Si habías escuchado alguna vez perdón, los conectores, no sé si lo habías escuchado. Si lo habías escuchado, pues magnífico. Y si no, vamos hoy a aprender cuáles son los conectores y te darás cuenta que los usas a menudo, pero muchas veces no sabes ni cuáles son, ni para qué sirven, ni que hay una gran gama de conectores que te sirve al aprenderlo para mejorar tu discurso, tanto oral, ojo, como escrito. ¿Vale? Entonces, como vemos en la diapositiva, los conectores son palabras o grupo de palabras. Pueden ser conjunciones, adverbios, distintos tipos de locuciones. O sea, va a haber diferentes cualidades. Ahora lo vamos a ver. Que se emplean dentro de una oración para enlazar palabras y establecer distintos tipos de relaciones de significado. Aquí es muy importante porque el uso de conectores adecuado te va a marcar el contexto de lo que quieres decir. Vamos a verlo ahorita en unos ejemplos. Se llama conectores a toda una gama de elementos conjuntivos, como dice, aquí hay unos ejemplos en el paréntesis muy importantes. Por lo tanto, de ahí que, es decir, lo que es más, no obstante, dicho de otra manera, sin embargo, todos esos son conectores. Vean que sirven para unir una palabra con otra y construir una gran oración, con los que se establece una relación lógica entre algo que se dijo anteriormente con algo que se va a decir a continuación. Ahí sirve el conector, como cuando estamos en cualquier elemento de la casa y voy a conectar algo, a veces uso algo que me sirva. Esa extensión puede ser un ejemplo. Los conectores expresan directamente una relación específica de causa, consecuencia, énfasis, repetición, contraste, analogía entre las proposiciones de un discurso. ¿Cuáles son esas proposiciones? Un poco lo que dije antes. Lo que se dice aquí con lo que se dice acá, en este espacio de la mitad, voy a introducir un conector que me va a dar sentido a lo que estoy escribiendo. Vamos a ver 6 ejemplos de usos de conectores, los puse en azul para que un poco lo puedan resaltar, y luego vamos a pasar a la segunda parte, como les digo, donde trabajamos o revisaremos los diferentes tipos y múltiples ejemplos que van a quedar para ustedes. Ejemplo número 1, le dimos unos minutos de ventaja, por lo que fue mucho más difícil alcanzarlo. Mira cómo aquí se une esta frase inicial con esta segunda por medio del conector por lo que. Segundo ejemplo, compartíamos la habitación, por lo tanto, lo conozco muy bien. Mira esta relación que se genera a partir de este conector. Él lo conoce muy bien, ¿por qué? Porque comparten la habitación. Por esa razón lo conoce. Somos amigos, mejor dicho, somos casi hermanos. Mira cómo le da una relación lógica de énfasis a esa relación de amistad que tienen las dos personas. Siguiente ejemplo. No quiero ni beber, no quiere, perdón, no quiere ni beber ni comer desde ayer que terminó con su novia.
Entonces ya aquí estos dos conectores nos están marcando qué es lo que no quiere hacer. Ni una cosa ni otra, pero nos sirve allí de unión. Siguiente ejemplo. El sistema no cometió ningún error, así que el error fue por parte del usuario, que está afirmando que el sistema está bien, que no hay ningún problema y que el problema fue del usuario, pero para decirlo de una forma interesante, de una forma puntual, utiliza el conector así que. Mira este conector de inicio de frase que muchas veces lo usamos. También nos sirve para darle conclusión a los textos, que muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo yo concluyo un texto que estoy escribiendo? En conclusión, mira que un conector que muchos de ustedes han usado, pero que de pronto no lo habían llamado por su nombre. Aquí pongo un ejemplo de X. En conclusión, los síntomas presentados por los pacientes estudiados no apuntan a ninguna enfermedad conocida en específico y por lo tanto, de dichos pacientes se trata más bien de trastornos psicológicos. Esa es la conclusión del texto que estás escribiendo, pero ¿cómo planteas que es conclusión? Con ese conector. Creo que estos 5 ejemplos nos marcan muy claro el uso de los conectores y la facilidad que desde el lenguaje escrito muchas veces ustedes lo usan y también desde el lenguaje oral. Vamos un poco ahora a ver el siguiente documento que les preparé, que también busca, ¿ok? Un poco aprender y que les quede a ustedes de su casa cuáles son los tipos de conectores, ¿ok? Este documento se los voy a mandar con la clase, con este video, y la idea, como dije, es que ustedes sigan leyéndolo independientemente y cualquier pregunta o duda me lo compartan. Este documento consta de esta tabla donde tiene el tipo de conector, la relación, qué es lo que te significa este conector y algunos ejemplos. Y en la parte inferior, ¿sí? Nuevamente retomo cuáles son los tipos de conectores un poco más explicados. Y finalmente, ¿sí? Vemos ejemplos por cada uno de los conectores, ¿ok? Aquí es importante, pongo 4 o 5 ejemplos por cada uno. La idea es no, pues, no darme tantas hojas, pero sí es importante que ustedes lo revisen. Y de esta forma, en los próximos trabajos que vamos a realizar, comiences a usarlos de una forma adecuada, porque ese es otro error. A veces usamos los conectores y no es el sentido que le queremos dar a la oración. Entonces mira que aquí nos aparecen 16 tipos de conectores de adición, de aceleración o repetición, de causa, de cambio de perspectiva, de coexistencia, de concesión o restricción, de conclusión o resumen, que es un poco el último ejemplo que planteé, de conformidad, de condición, de contraste, de opinión. Yo pienso esto a pesar que lo que usted dice, profesor, mira cómo aquí nos plantea un contraste en lo que tú estás diciendo. Consecuencia, énfasis es otro de los grandes conectores que se usa y que es cuando tú quieres enfatizar en algo que estás diciendo, ¿sí? De hipótesis, ¿ok? A lo mejor lo que usted está diciendo tiene la razón. Mira que aquí nos está marcando este ejemplo. De finalidad, ¿sí? De secuencia, orden o cronológico. Entonces muchas veces nosotros decimos, en primer lugar, queremos hablar sobre esta situación. Seguido, quiero nombrar esto. Y finalmente, quiero decir, mira cómo ahí vas marcando una secuencia y un orden lógico en lo que estás planteando. Este conector, quizás muchas veces lo han usado, pero no lo han usado sabiendo que es un conector y sabiendo para qué te funciona en una oración. Y finalmente, un conector de semejanza. Aquí están diferentes ejemplos. Aquí es importante que entendamos que estos 16 conectores nos van a permitir una redacción mucho más fluida. Entonces, aquí reitero un poco para ir cerrando. Tipo de conector, ¿a qué hace relación? El de adición agrega nuevos datos al desarrollo de una idea, por poner un ejemplo, y los ejemplos son además, no solo, sino también por otro lado. Serían esos conectores de adición. De aclaración o repetición, mira tu explicación aquí. Proporcionan mayor claridad y énfasis a una idea. Entonces aquí tenemos cuáles son esos tipos de conectores. Dicho de otra manera, esto es, puesto en otros términos, es decir, en otras palabras, en el sentido de que, mira cómo te va marcando una aclaración o vas a repetir algo. Este de causa, vean este, introduce ideas que se erigen como causa de un determinado resultado. Como quiera que, puesto que, dado que,
ya que en vista de que, ¿por qué? Vean que ahí nos va marcando cuáles son los conectores. Vamos a pasar rápidamente a los ejemplos, un poco, se los voy a explicar, voy a mostrarles solo unos cuantos ejemplos para terminar esta serie, pero un poco para que ustedes los vean ya en firme. Y esta relación ustedes las hagan cuando lean la parte inicial con los ejemplos, de tal forma que el aprendizaje en este momento sea muy interesante y nos permita, como he dicho anteriormente, en los próximos talleres de redacción, comenzar a escribir de una mejor forma. Veamos a ver estos conectores explicativos. Vean lo que nos plantea. Todos los procesos son automatizados. Es decir, aquí te está dando la entrada a la explicación que viene. Son procesos automáticos que se realizan por sí mismos sin necesidad de intervenir. ¿Ok? Vamos a ver en este caso unos conectores causales que te generan una causa, lo que estás diciendo. Ya no nos hablamos mi hermano y yo, puesto que discutimos por un tema muy serio. Esa es la causa, te está generando la conexión para explicarte la causa del por qué no se habla su hermano y él. Vamos a ver este comparativo, conectores comparativos. A Juan le gusta mucho la pesca. Del mismo modo, sus hijos han adquirido dicho pasatiempo. Compara el gusto de los hijos con el gusto de Juan. En estos finales, conectores finales, hicieron una competencia con la finalidad de saber quiénes eran los mejores. ¿Ok? Vamos para cerrar este de afirmación que les mencionaba en la explicación inicial. Nos preguntaron si éramos pareja. Efectivamente, ya hace más de 2 semanas que estamos saliendo como pareja. Este efectivamente, que es un conector, afirma o da relevancia de afirmación a la expresión que se está marcando. ¿Ok? Y finalmente, miren este conector de apertura o introducción que también llamamos. Para comenzar, me gustaría rescatar una cita de uno de los autores más importantes en el tema. Cuando a veces a ustedes les ponen a hacer resumen, mira cómo nos puede servir. Cuando yo me leo un texto y voy a hacer un resumen puedo usar para comenzar, para iniciar, a manera de introducción. Son 4 conectores que me pueden servir de una forma muy interesante para yo iniciar cualquier texto. Entonces, muchachos, espero que esta explicación de hoy haya servido o les sirva mucho para continuar este proceso de aprendizaje y mejorar los espacios de redacción con miras a escribir diferentes textos. Como dije, vamos a escribir varios textos aquí en este momento de las semanas de clase que nos faltan, pero para ello quiero que lo hagamos de una forma paulatina. Sí, la semana pasada comenzamos a redactar un pequeño texto. Quiero que esta semana no hagamos taller, sino que nos centremos en revisar autónomamente en cada uno de sus casas, a partir de los celulares, en el envío de WhatsApp, cuáles son esas frases que me van a servir para conectar ideas y de esa forma expresarlas mejor. Espero haya sido de su agrado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultármela en este momento de la clase, en cualquier espacio, que estará abierto siempre para ustedes. Un abrazo para todos y feliz día.